discutir algunos elementos principales que se relacionan con los estamentos, es decir, la organización, cómo estaba, sus elementos, digamos, que estructuraron la Centroamérica y Guatemala. En muchos casos pervivieron durante gran parte del siglo XIX y contribuyeron de alguna u otra manera a establecer cambios, pero también a muchas de las permanencias de los problemas políticos y de los problemas económicos que tenía la colonia y posteriormente ya en la organización de los estados latinoamericanos modernos. Entonces, por eso nos interesa mucho hablar de los estamentos, pero antes de hablar de los estamentos, como ya les indiqué, vamos a hacer una revisión general de lo que ustedes se acuerdan, por supuesto, de lo que revisaron durante la colonia, porque en muchos aspectos, y valga decir que en las sociedades contemporáneas centroamericanas, gran parte de esos elementos coloniales aún perviven resabios de esa organización, fundamentalmente en lo que se refiere al territorio y a la organización de las familias. Esto es muy frecuente en Centroamérica. Muchas de las élites lograron conformarse durante la colonia y siguieron reorganizándose ya en época, digamos, de la modernidad liberal del siglo XIX. Entonces, vamos a compartir con ustedes en pantalla para hacer una revisión general de estos aspectos que les acabo de mencionar. Insisto, como siempre, si ustedes tienen alguna duda o algo que hacer, no háganlo sin reserva, no se detengan y pues vamos a discutir. Aquí se trata de eso precisamente, de discutir problemáticas, contribuyan y nos ayuden a entender ese proceso tan complejo que se generó en América y en España, desde luego, en principios del siglo XIX, y que sin la menor duda tuvo mucha influencia francesa. Entonces, vamos a compartir pantalla con ustedes y vamos a ver los elementos que les acabo de mencionar. Pues bien, vean, sí, comparto con ustedes pantalla, muchachos. Sí, licenciado. Bueno, sí, gracias. Ok, gracias. Pues bien, los elementos de análisis fundamentalmente teóricos e históricos que indudablemente estuvieron presentes posteriores al proceso, los procesos de independencia, o influyeron directamente en la construcción de estas nuevas sociedades. Aspectos generales de la vida colonial. Por supuesto, yo aquí no estoy viendo el chat. Podrían ustedes participar en el chat, pero ahorita no lo estoy viendo. Y me gustaría, digamos, comenzar con un aporte que ustedes ¿de qué se recuerdan ustedes de la colonia y qué elementos consideran ustedes que pervivieron o que incidieron directamente en los procesos revolucionarios de principios del siglo XIX? Veamos. Pensar en elementos, cualquier elemento que ustedes que han visto durante el desarrollo del curso anterior, que indudablemente trató sobre la colonia, y esos elementos nos van a servir a nosotros de punto de partida para ver en general la sociedad colonial. Hoy va a ser digamos, como una rememorización de todo o una recapitulación de algunos elementos. Aquí ustedes están viendo también la palabra antiguo régimen. Esto es una palabra muy aplicada, digamos, a algunos elementos heredados durante la colonia para América Latina y para Centroamérica. El régimen, la palabra, el concepto, el término, fue aplicado fundamentalmente
para la Revolución Francesa. Dio connotaciones específicas, sobre todo porque esos elementos se conjugaron e hicieron posible una serie de cambios y modificaciones que tenían que ver con varios aspectos. Uno de ellos podría los aspectos puramente del control de la corona española, gobierno absolutista español, pero también de las posibilidades y de los contextos locales. Entonces, para la Revolución Francesa como el régimen, digamos así, entre comillas, feudal propiamente, para América Latina se manifiesta de una manera muy distinta. Yo creo que algunos compañeros quieren entrar, vamos a dejar de compartir para darles ingreso a ellos. Disculpen, muchachos, pero esto así es, ¿no? Ahí estamos. Vamos a estar haciendo esto mientras los compañeros quieran ingresar, porque cuando estoy compartiendo pantalla con ustedes es difícil ver las llamadas o los requerimientos de ingreso. Bien, les decía entonces, por favor, ustedes pueden participar desconectando su micrófono. Unas ideas que se les ocurre de ustedes que consideran de relevancia y que podríamos tomar en cuenta para el análisis de las sociedades de principios del siglo XX y que tuvo que ver desde luego con los procesos de separación de España. Cuéntenme ustedes entonces, por favor, pueden ustedes aportar ideas y aquí las vamos a ir anotando. No tengan ninguna reserva, acuérdense de su curso anterior y veamos cómo a partir de esas ideas generadoras que ustedes propongan, vamos a establecer un discurso que favorezca un poco el análisis de los demás aspectos que vamos a plantear en adelante. Por favor, ¿alguna idea que tengan? Tal vez, buenas tardes, licenciado. Hola, buenas tardes, ¿quién habla? Fernanda Castillo. Ok, Fernanda, ¿cómo no? ¿Sí? Tal vez las formas y modos en los que fueron cambiando el uso de la tierra, el trabajo implementado en el uso de la tierra. Recordemos de que al principio de todo esto de la colonia se tenía como una idea de lo que iba a ser la riqueza y a partir de ver los recursos y materia prima de todo lo de acá, se fue viendo esa misma riqueza en la tierra, en la mano de obra, cómo se fueron transformando los diferentes extractos sociales y nuevas formas mercantiles dentro de estas áreas. Claro, muy bien, muchas gracias y le agradezco. Este es un punto. ¿Algún otro que pueden compartir grupo? Por favor. Recuérdense que durante el proceso colonial y la historiografía centroamericana y guatemalteca ha priorizado algunos puntos en particular. De la tierra y fuerza de trabajo ha sido uno de los temas más favorecidos en los estudios de la historiografía centroamericana. Ha sido uno de los problemas fundamentales de debate, porque a partir de ahí, del uso, del acceso, uso y todo lo que creó alrededor de la propiedad y de la tierra, aunada con la fuerza de trabajo, desde luego, tuvieron que ver mucho con la creación de la riqueza. Y uno de los puntos fundamentales de la colonia fue eso precisamente, la extracción de la riqueza. No es ninguna noticia para ustedes el hecho de que constantemente y de manera muy permanente se establecieron controles tanto para el acceso a la propiedad de la tierra, fundamentalmente para aquellos sectores criollos o descendientes de españoles, digamos, y favorecerlos o privilegiarlos, adjudicándoles fuerza de trabajo en el nombre de los mandamientos, ¿no? O sea, el uso de la tierra es fundamental. La visión que se le ha dado al uso de la tierra
créanme ustedes, es una visión unilateral, es decir, una visión que se tiene sobre el gobierno español, sobre el uso a la usanza de los españoles de la tierra. Aquí hay un gran vacío en la historia de Guatemala, y un gran vacío porque el uso de la tierra, por ejemplo, muy poco se ha estudiado, aunque sí se han hecho algunos intentos. El uso de la tierra, la nueva o la reconstrucción de los territorios indígenas, es decir, bastante se ha trabajado sobre las mercedes de tierra, el sistema de composición de la tierra, la adjudicación por mercedes y otra serie de elementos, digamos, que favorecieron el acceso y el uso de la propiedad de la tierra para esto. Sin embargo, para las comunidades indígenas también se han investigado las tierras comunales, se han investigado la adjudicación de los ejidos con relación a el encuadramiento jurídico legal y uso de la tierra. No así en el sistema del uso de la tierra indígena. Definitivamente eso no se ha estudiado. Entonces, aquí vemos nosotros que cuando estudiamos el sistema colonial, el uso de la tierra y la... Casi siempre, ojo, casi siempre se han estudiado a partir de la visión del control español. Una visión casi exclusivamente, digamos, de España o europea con respecto al uso de la tierra y la fuerza de trabajo. Se crearon los españoles para eso, ¿no? Digamos, como ya les dije, las mercedes de tierras y otra serie de adjudicaciones. Lo mismo con la fuerza de trabajo, los mandamientos, y bueno, que vinieron los conquistadores. Ellos vieron de qué forma favorecían y poblaban la tierra a partir de otorgar de manera privilegiada a los descendientes de los conquistadores, o en otras palabras, a los criollos. Bueno, ¿alguna otra idea que tengan, muchachos? Muchas gracias, compañera, muy interesante lo que usted plantea. Este es un punto fundamental que se trabajó en la colonia, muy interesante. Es decir, que se ver no solo con la organización y la estructura de la sociedad, sino también creó en el fondo una serie de simbólicos que tuvieron que ver con eso. Pero no solo fue la tierra ni la fuerza de trabajo en la colonia. ¿Qué otros elementos podrían aportar, compañeros? Por favor. Vamos a ver quién se anima. María José, ¿qué nos dice? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Por favor, compañero. No sé, algo que fue importante durante la colonia fue la aparición de los mestizos. El mestizaje vino a cambiar muchísimo la sociedad y fue gran parte de lo que dio el paso a la división entre lo rural y otras divisiones de clase que no existían antes y que luego formaron como el grueso de la Bien, lo vamos a dejar en el problema del mestizaje porque usted mencionó otro elemento que también es bastante discutible, es la organización en clases sociales. Pero por el momento vamos a tomar en cuenta este aspecto que usted mencionó, el problema del mestizaje. El problema del mestizaje ha sido también uno de los temas bastante, y si no, pues ustedes mismos aprobarán lo que estoy diciendo con la lectura de La Patria del Criollo. El profesor Severo Martínez, indudablemente, le dedica uno, si no dos capítulos, creo yo, uno, al problema del mestizaje, en la medida que consideró que, de acuerdo a ese mestizaje primigenio o a ese mestizaje inicial que tenía carácter violento, se fueron generando actores sociales que de alguna manera fueron adquiriéndose y abriéndose espacios durante la colonia y fueron adquiriendo, digamos, estatus o fueron adquiriendo, digamos, espacios de acción específica. Veamos esto. Vamos a ver. Cuando vinieron los conquistadores, damos a dos agrupaciones principales, los conquistadores y los indígenas.
Eso hizo posible en un espacio de rapiña, de violencia, de imposición a la fuerza de instituciones, hizo posible el proceso, digamos, de mestizaje o de vinculaciones biológicas de esos mismos grupos. Y, por ejemplo, hay distintos trabajos en donde Costa Rica hay un trabajo muy interesante en donde se ha estudiado el mestizaje de una forma bastante profunda, en donde nos menciona en algún apartado de un artículo que escribió un costarricense sobre esas nuevas cualidades de los mestizos. Ya no era solo el mestizo, el descendiente de, digamos, la relación entre un español y una indígena, sino que estos mestizos fueron remestizándose, constantemente fueron adquiriendo, digamos, nuevas formas de verse a sí mismos, sobre todo con la irrupción y la entrada de la población negra. Entonces, aquí ya tenemos tres elementos fundamentales. Los españoles, ¿no? Ya se volvieron, no, sino ya se volvieron criollos, es decir, hijos de españoles en América, por un lado, por otro lado los indígenas y por otro lado los negros. A partir de estos tres elementos fundamentales sucedieron una serie de, digamos, relaciones en donde hay una variada e inmensa cantidad de nombres que se le asignan a este proceso de mestizaje. Y hay hasta casos específicos en donde el proceso de mestizaje podría irse, es decir, si el mestizaje era entre una persona descendiente entre indios y españoles, si esta persona era un indio y españoles, si esta persona de alguna otra forma, por ser descendiente de español, y utilizando el esquema jurídico favorable de, por ejemplo, limpias de sangre, estas personas lo que hacían era convertirse en españoles, es decir, teniendo relaciones o juntándose con españoles. Es decir, hay una serie de complicaciones en donde el interés general de los españoles era conservar precisamente un problema fundamental. Es decir, el problema fundamental de los españoles con respecto al origen no es una situación de los españoles, es una situación de antiguo régimen, es decir, el linaje. Vean ustedes, y por eso es muy importante el proceso de mestizaje. El linaje no era nada nuevo aquí en América Latina, no era nada nuevo en América, no era nada nuevo en España, y no era nada nuevo en Europa. El proceso de mestizaje, el proceso de construcción de linajes era muy Europa. Y aquí, por ejemplo, por la herencia puramente colonial española, se priorizaba todo aquel, digamos, individuo que tuviera sangre española. Y el encuadre, es decir, las leyes de Indias, el encuadre jurídico, legal, permitía y hacía lo posible de auspiciar y crear las bases jurídicas favorables para que esos linajes descendientes directos de españoles se mantuvieran, contrario a aquellas personas que tuvieran ya sea sangre negra o sangre indígena. Entonces, por eso es que el mensaje es muy importante considerarlo, y aún no tuvo solamente digamos, en el contexto de la colonia, no tuvo solo una connotación biológica. El mestizaje tuvo una connotación social, definitivamente. Sí, atendiendo que el mestizaje, ¿sí?, favoreció, digamos, las ideas racistas y otra serie de ideas, digamos que lo que hicieron posible era la supremacía del español o del descendiente español con respecto a los otros grupos y actores sociales de las sociedades americanas y de Centroamérica y Guatemala. Es muy importante ver de qué manera este proceso de mestizaje, llevándolo al plano
de las condiciones de vivencia, las condiciones sociales a la vida cotidiana, tenía mucho que ver, y Severo Martínez nos lo dice claramente. Él dice que, por ejemplo, tomando un poco lo que hablaba la compañera o compañero que nos dijo el inciso anterior, o sea, vamos a ver. El acceso a la propiedad básicamente favorecía a los criollos y españoles. Entonces, Severo Martínez, en sus principios fundamentales sobre el acceso a la propiedad, nos dice que el mestizo siempre estuvo excluido de la propiedad de la tierra. ¿Por qué? Porque, y aquí es en donde nos tenemos que meter elementos teóricos de la sociedad colonial. Vamos a ver. Según las leyes y la jurisprudencia española, solo existían con derecho, de hecho, por ejemplo, solo 2 agrupaciones en América, y eso se refleja grandemente en las leyes de Indias: los criollos, considerados como españoles, o los indígenas. Cualquier mezcla, cualquier otra, digamos, otro sector social, no era tomado en cuenta en las leyes. Entonces nos dice Severo Martínez que los mestizos siempre fueron excluidos de la propiedad de la tierra. Es decir, no había ninguna política que favoreciera la tierra, el adjudicar propiedad a los mestizos. Entonces siempre fueron excluidos de la propiedad de la tierra. Sin embargo, en el caso de los indígenas, sí estaban tomados en cuenta porque era un estamento, y otro estamento eran los españoles o los criollos. Vemos claramente esos 2 estamentos que lo que hacen es, lo que hacía la corona era, digamos, crear todo un referente de derecho favorable para gobernarlos. Pero no solo en ese sentido, en otros sentidos fueron excluidos. Sin embargo, el mestizaje fue un problema del desarrollo de la colonia, definitivamente. Cada vez eran más mestizos y se dieron bajo variadísimas circunstancias. En muchos casos, los mestizos no llegaban a los pueblos, los mestizos surgían de los pueblos. Es decir, a pesar de las limitaciones del gobierno español, para que los españoles vivieran en los pueblos indígenas. Pero la sociedad cambió tanto que, por ejemplo, yo no sé si ustedes han leído algunos informes que se llevaron con respecto a, digamos, las diputaciones provinciales, sobre todo la Diputación guatemalteca, que llegó a las Cortes de Cádiz, en donde dice que un gran porcentaje de la población guatemalteca, o sea, centroamericana, era mestiza, y estos mestizos estaban fuera de ley, es decir, no tenían acceso a la propiedad. Entonces, estos elementos de análisis son muy importantes porque ya viéndolos en un esquema de la modernidad planteada por el constitucionalismo español, fue un debate fundamental de las castas. Aquí es donde vemos, por ejemplo, aunque fue una propuesta mal lograda por los diputados americanos en la península para organizar las Cortes de Cádiz, no se aprobó, digamos, el hecho mismo de derechos individuales ni colectivos de las castas. No se tomó en cuenta. El indígena, las castas, ¿no? Entonces, este es un problema muy interesante, el problema del mestizaje. Gracias, compañero. ¿Sí, alguna otra duda, por favor? Porque aquí solo estamos hablando de generalidades. Vean ustedes, y cada vez a uno nuevas relaciones y vinculaciones entre actores. Pues bien, díganme, por favor. María José, ¿se le ocurre algo? Sí, licenciado, buenas tardes. Disculpe por el ruido de fondo, es que ando en transporte. Sí, lo que se me ocurre son estas primeras instituciones de explotación, que más que todo es pues la encomienda y el repartimiento, que en su inicio fue una misma institución, luego el tributo y la esclavitud, ¿verdad? Que primeramente fue hacia los indígenas
Entonces, las leyes nuevas, pues, se abole la esclavitud y se pasa a los negros, ¿verdad? Entonces, sí, esa sería mi idea, licenciado. Bueno, gracias, María José. Gracias por el esfuerzo, porque usted va en transporte. Entonces, entiendo que le es muy difícil esto. Bien, pero ahí está el aporte. Pues bien, la va directamente vinculado al primer punto que tratamos en los cambios en el uso y forma de acceso a la propiedad. Vamos a ver. La encomienda fue un derecho adquirido y privilegio además por los conquistadores. Pero la encomienda no fue una institución permanente durante la colonia. La encomienda dejó de funcionar como tal a principios del siglo XVIII, es decir, por ahí por 1718, 1720. Y la encomienda no era nada más que poner en manos de españoles ciertos pueblos, cierta cantidad de indígenas, para efectos de trasladar tributos a personas particulares, es decir, a españoles o criollos y o a la corona española. Hay encomiendas de españoles, pero también hay encomiendas a la corona. Sí, la corona se hizo cargo de muchos pueblos encomendados. Sí, muchos pueblos, sí, todos estaban encomendados, todos los pueblos. El asunto es que los que no estaban, digamos, en propiedad de un español o de un criollo, la corona, digamos, adquiría los tributos de ciertos poblados. Aquí en Guatemala tenemos, por ejemplo, por decirles algo, el pueblo de San Agustín de la Real Corona, dice, que es San Agustín Acazahuastlán. Es un pueblo que siempre fue una encomienda, pero que tributaba directamente a la corona española. Y hay muchos pueblos así. Y otros pueblos que tributaban directamente a españoles o criollos. El repartimiento, regularmente, ya adentrada a la colonia, podríamos entenderlo como una adjudicación de fuerza de trabajo, aunque al principio del proceso de organización de la conquista, por ejemplo, el repartimiento funcionó de una forma casi similar a la encomienda. Entonces, queda así organizado, digamos, el término, se repartían en encomienda. Pero ya después el repartimiento, sobre todo para el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, se refería exclusivamente al repartimiento de indios o de algunos indios del pueblo o todos los indios de algún pueblo para el trabajo en haciendas, en estancias, en labores y en lugares de propiedad de criollos y españoles. Y el proceso de esclavitud fue una necesidad, en tanto, por ejemplo, ya lo mencionaba María José, en tanto las leyes nuevas, por ejemplo, querían limitar la posibilidad de la esclavitud indígena, en tanto esta esclavitud indígena consumía a aquellos tributarios de la corona. Y al consumir y al acabar a esos tributarios de la corona misma con sus disposiciones estaba acabando con sus fuentes de ingreso. La población africana. Y entonces, la población africana estuvo siempre presente también en estos países, en Centroamérica, y en algunos casos más que otros. Hay un trabajo que es ahora actualmente, por ejemplo, en El Salvador, hay algunos trabajos muy recientes sobre la población esclava o los negros en El Salvador, que si nosotros a simple vista observamos a la población, no encontramos población negra. Pero eso no significa que no haya habido, claro que sí. Por ejemplo, en el mismo momento en donde se prohibió el repartimiento de indígenas para trabajos en los obrajes de añil salvadoreños, se prohibió el repartimiento de indígenas y se estimuló
el trabajo esclavo en los obrajes de añil salvadoreños. Por eso es importante también esos estudios en donde, digamos, la negritud se fue diluyendo poco a poco en la medida de el peso que tenían las poblaciones indígenas y mestizas en estas regiones. Muchas gracias, María José. Muy interesante. ¿Algún aporte de ustedes, muchachos? Por favor, si tienen algún otro aporte. Licenciado, tal vez los impuestos. ¿Cómo no? Los impuestos. Ajá. Aquí vamos a ver dos cosas. Yo le voy a agregar esto. Los impuestos y los tributos. Vean. Genéricamente son casi lo mismo, genéricamente hablando, es decir, los impuestos y los tributos. Uno de los objetivos de del establecimiento colonial fue la extracción de tributos y de impuestos definitivamente, ya de manera obligada o ya de manera, siempre eran obligados, pero no se dieron siempre mediando el uso de la fuerza de trabajo. Por ejemplo, los tributos se han entendido como un impuesto que se cobraba, o más bien dicho, una carga impuesta a los indígenas y pagada en fuerza de trabajo, con fuerza de trabajo, o si no con fuerza de trabajo, con del empleo de su fuerza de trabajo. ¿Sí? Y, digamos, en el caso de los impuestos, en algunos casos, generalmente se decía que eran los que pagaban, por ejemplo, los conquistadores o los descendientes de conquistadores, ya sea españoles o criollos. El impuesto de alcabala y todos los impuestos esos. Al final de cuentas, ambos se constituyeron como fundamentos para el sostenimiento de las distintas, de los distintos gobiernos y monarquías en España. Por eso es muy importante. Y esto cobra relevancia, los impuestos y los tributos, en el siglo XIX. Cuando entra la nueva, por eso es importante que vean el video ese de los Borbones, cuando entra la nueva dinastía al gobierno, digamos, de España y de Francia, entonces ellos se proponen modificar, cambiar, sobre todo en el caso de la monarquía española, cambiar un sistema heredado por los Austrias o los Habsburgos. Entonces, esta fue una modificación muy interesante porque ellos, de alguna manera, y sometidos, por supuesto, a guerras permanentes de España con Inglaterra, con Francia, temas bélicos que se dieron en el siglo XVIII, necesitaban de un constante flujo de impuestos y tributos a la corona para sostener las campañas militares, definitivamente. Pero no solo para eso, sino para mantener todo el entramado, digamos, del gobierno español. Entonces, los Borbones se caracterizaron precisamente por la reorganización tributaria de la economía en estas tierras. Hay un caso en particular en donde, por ejemplo, el caso de los estancos, que era, digamos, varias áreas productivas, como por ejemplo el estanco de tabaco, el estanco de licores, el estanco de chicha, el estanco de nieve y todos esos estancos, digamos, hacían lo posible, eran actividades que la corona en determinado momento concedió a los españoles o sus descendientes para que los manejaran. Es decir, económicamente ellos de manejar esos estancos, ¿sí? Y por lo tanto sus impuestos, ¿no? Entonces, los Borbones se propusieron adquirir de manera directa, ¿sí? Ya no mediando el desempeño ni la renta que proporcionaban, digamos, sus
no eran propietarios, sino sus arrendantes, que serían los españoles o criollos. Entonces vino la corona con los Borbones y quiso en determinado momento, a partir de estamos hablando de 1765 en adelante, imponer una política tributaria férrea, a tal grado que aquí en el gobierno, en el Reino de Guatemala, hubo casi, digamos, un levantamiento, un motín de los que tenían a su cargo los estancos, es decir, el control de esas áreas productivas, tabaco y todo eso. ¿Por qué? Porque ellos se beneficiaban con eso y la corona de alguna otra forma quería cobrar tributo directamente. ¿Y esto por qué? Porque la corona, los Borbones ya habían notado que en gran parte, por medio de ese privilegio otorgado en el transcurso de la colonia a los conquistadores o sus descendientes, entonces se le estaba yendo de las manos el control de las tierras de ultramar. Entonces había que volver y que controlar directamente desde la corona en la península los impuestos y los tributos digamos, que se generaban en estas tierras. Por eso es muy importante esta situación. Como les decía, el objetivo era hacerse de riqueza directa, no indirecta, sin mediación alguna, sino directa para cobrar tributos. Y la única forma, bueno, se desplegaron varias actividades para esto, pero un cambio que favoreció eso fue el famoso régimen de intendencias. Los intendentes, ¿sí?, que ya no eran, digamos, personajes ni criollos nacidos en estas tierras, ¿sí?, los que tenían a cargo el gobierno de entidades particulares, como por ejemplo corregimientos, alcaldías mayores, o esas unidades políticas administrativas, sino la corona estableció la posibilidad para que estos intendentes nombrados por la corona se hicieran cargo de la recaudación de los tributos y de los impuestos. Interesante todo esto. O sea, en el siglo XVIII, la corona hizo hasta lo imposible porque estos impuestos y tributos, por un lado, se incrementaran y luego fluyeran directamente para las arcas. Por eso los impuestos y los tributos son muy importantes y es punto tan importante que en determinados momentos en América Latina, por ejemplo, las revueltas de Tupac Amaru y otras revueltas que hubieron en América del Sur, y yo creo que en México también, ¿sí?, iban precisamente orientadas, estaban sobre el hecho de el cobro de los impuestos y los tributos. Esto es muy importante, este hecho de los impuestos y los tributos coloniales. Este también fue un problema muy grave por resolver en el momento de las Cortes de Cádiz. Había que tratar eso en las Cortes de Cádiz, y se trató eso en las Cortes de Cádiz, pero no era el objetivo fundamental. El objetivo fundamental en las Cortes de Cádiz era, digamos, crear las bases jurídicas para la creación de una constitución, de una monarquía constitucional, y entonces indirectamente resolver esta situación de los impuestos y tributos a partir de los informes que llevaban las distintas diputaciones de América colonial. Bueno, pues muchas gracias. Esto de los impuestos es muy importante. Gracias, compañera. ¿Algún otro aporte? Ya llevamos varios. Esto nos está dando pie para discutir adelante varias cuestiones. Compañeros, ¿qué se les ocurre? Licenciado, quizá ahí podría verse el aparecimiento, digamos, del aparato de poder que ya regía en la vida colonial, digamos, en ese sentido, puesto que yo veo que también en ese momento ya había esa división política, la organización, el aparecimiento de cabildos, de
audiencias y todas esas cuestiones que también iban regulando una subordinación de la población, no solo de Guatemala, sino de Centroamérica y de todo el continente americano, ¿verdad? Es más que todo eso, la burocracia colonial o estado colonial que había en ese momento. Usted dio con un clavón aquí, pero qué interesante. Ok. Bueno, veamos esto. Bueno, siguiendo a tono con el análisis del contexto de las reformas borbónicas, la burocracia en Centroamérica, a partir de la aplicación de las leyes de los Borbones, sufrió mucho, definitivamente. Uno de los objetivos de los Borbones en el siglo XVIII era quitarle el poder a la burocracia criolla, es decir, de gente nacida en estas tierras, y ponerla en manos de agentes directos nombrados por el rey. Y esto nos remite a la primera parte de lo que usted nos dice, la organización política administrativa. Con los Borbones, esa forma de reorganizar política y administrativamente el territorio americano hizo posible, en cierta forma, descentralización de varios, por ejemplo. Si bien desde los procesos de conquista, nosotros tenemos la idea de que se fundaron básicamente 2 virreinatos. Y al virreinato se creó todo el dominio, básicamente todo el dominio colonial desde el principio. El virreinato del Perú y el virreinato de Nueva España. Pero con las reformas borbónicas y con el objeto de cambiar esa burocracia, ponerla en manos directamente de la rey y que beneficiara directamente a la corona, la administración, digamos, la política, la organización política administrativa se modificó. Se crearon en el siglo XVIII otros virreinatos. El virreinato de Nueva Granada, en lo que era Colombia, que integraba Perú, Ecuador, Venezuela, Panamá y Colombia. Pero también otro virreinato que se creó fue el del Río de la Plata, en donde incluía Paraguay, Bolivia, Chile y la Argentina actual. Entonces, estos elementos de cambio de política administrativa tenían que ver con elementos que ya platicamos, que es precisamente disponer directamente de la burocracia, disponer del gobierno más allanada, más fácil, controlada por parte de la corona española. ¿Sí? En ningún momento la corona consideró que esta separación en virreinatos o esta nueva organización, incluyendo otras capitanías generales. Por ejemplo, se creó, en el caso del virreinato de La Plata, se creó la capitanía de Chile. En el caso del virreinato de Nueva Granada, se creó la Capitanía General de Venezuela, entonces de Caracas. Entonces vemos, y la Capitanía General de Quito, creo yo. Entonces vemos todo un reacomodo en el siglo XVIII que tuvo que ver con la política de los Borbones de restaurar estas tierras. Recuérdense ustedes que era una dinastía que ya no manejaba los mismos principios de gobierno que los Austrias o los Habsburgos. Es decir, la política era distinta. Y en gran parte, esta organización política administrativa del siglo que se generó en el siglo XVIII, de alguna u otra forma, tenía que ver también con la descentralización del poder de algunas entidades autónomas que ya se habían creado, que le estaban quitando o forma, disputando el poder a la corona. Estamos hablando, y ahí ustedes lo van a escuchar y lo van a ver en este video que está ahí de los Borbones, es qué razón tenía la expulsión de los jesuitas de América por parte de la monarquía española. Claro que sí, si los jesuitas se habían constituido en un contrapoder en América que disputaba
ciertos privilegios a la corona española. Y a la corona española, alrededor de 1700, en la década de 1760, aquí en Guatemala, en el Reino de Guatemala, igualmente se expulsó porque los jesuitas, y esto tenía que ver mucho con los orígenes de la orden de los jesuitas. Recuérdense ustedes que en el siglo XVI los jesuitas fue una orden que se creó precisamente para contrarrestar los cambios que se habían promovido, los cambios religiosos que se habían promovido en la Reforma. Y entonces los jesuitas le juraron lealtad directamente al... Y entonces otras órdenes religiosas, por ejemplo, la corona española, por medio de su real patronato, tenía el control de las otras órdenes. Estamos hablando de los mercedarios, los dominicos, todos ellos de alguna otra forma, a partir del real patronato, es una institución español, digamos, para el proceso de evangelización en estas tierras, le rendían cuentas al rey, pero los jesuitas no. Los jesuitas, les digo yo, que tiene que ver con la lealtad al Papa, que juraron desde el 6, y los informes los brindaban al Papa, y eso no le convenía a la corona, definitivamente. Entonces, aquí lo que habían eran contrapoderes, y eso es un contrapoder muy fuerte. Y lo mismo que los estancos era otro, un contrapoder con carácter económico que iba en contra de los intereses de la corona, porque él no drenaba dinero para la corona, sino el dinero se quedaba aquí en manos de estos encargados. Y así. Es importante entender que esa burocracia fue muy importante. Y uno de los elementos fundamentales del cambio de la burocracia colonial, vean ustedes, que establecieron los Borbones, ese sí fue un cambio. Si anteriormente, aquí en América y en Guatemala, se tenía el nombre heredada de los Austrias de que los títulos de burocracia eran comprados, vinieron los Borbones y dijeron no. Aquí los nuevos burócratas van a entrar por méritos y créditos propios. Entonces, imagínense una sociedad acostumbrada en que muchos de los cargos burocráticos se vendían y se compraban, ¿sí? Sin importar, digamos, la calidad de la persona, sino simplemente teniendo el dinero y los compraban. Y es más, eso se generalizó desde funcionarios hasta funcionarios de la corona, hasta funcionarios eclesiásticos. Hay un trabajo por ahí muy importante que en Colombia en el siglo XIX, por ejemplo, un papa llegó un obispo llegó precisamente comprando bueno, todos lo compraban, pero documentos falsos, ¿sí? Su cargo de obispo, el obispo. Entonces, vean, había una serie de corrupción y una serie de malos manejos que querían contrarrestar sobre los aspectos relacionados con la burocracia. Entonces, este es un punto fundamental, definitivamente. Había que entender todo ese engranaje de la burocracia. Entonces, los Borbones lo primero que hicieron fue, digamos, que esa burocracia entrara por méritos. Ahora, hay otra cuestión. Pero si es que la burocracia desde el principio de la colonia, ¿sí? Por ejemplo, era una burocracia militar y otra burocracia por méritos propiamente. Aquí en Guatemala, sin ir muy lejos, el capitán general, y por en México los virreyes, por ejemplo, ellos no eran letrados, ellos eran militares. Sí, ellos entraban por componendas o por decisiones de la corona que tenían básicamente un criterio militar basado en el linaje de familias. Capitanes generales, los gobernadores y, en muchos casos, los virreyes. Contrario a una burocracia que se generó al interior, y esa la que logró sostener el sistema colonial durante mucho tiempo
Y por eso es que no se le fue de las manos la corona por completo, la colonia, América por completo a la corona. La burocracia estaríamos hablando de, en Guatemala específicamente, si bien el capitán general era nombrado por sus méritos intelectuales, desde luego, sino por méritos militares, ¿sí? Los otros, la burocracia, está, por ejemplo, en la Real Audiencia. ¿De qué burocracia estamos hablando entonces? Estaríamos hablando de los fiscales, imagínense ustedes, de los oidores. Esos eran los que sostenían realmente, porque ellos sí eran inteligentes, ¿sí? Ellos sí eran tratados por intelecto, ¿sí? Es decir, y por su formación. En otras palabras, por créditos y por méritos. Ellos sostuvieron la colonia, digamos, el dominio y el poder colonial durante mucho tiempo. Porque los otros no. Y al final de cuentas, hay por ahí también una disposición en las leyes de Indias en donde da risa un poco la cuestión, pero se estableció que si los reyes tenían algún problema o dificultad, que le preguntaran a los oidores, imagínense ustedes, o a los fiscales de las audiencias. Bueno, está clara la situación ahí. Entonces esos elementos son muy importantes. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra idea que tengan, muchachos? Hay mucho que platicar al respecto. Yo les voy a contar, no hemos hablado de la iglesia, no hemos hablado de organización de las unidades productivas, no hemos hablado de, bueno, aparte de otros elementos de historia puramente que van desde, por ejemplo, los imaginarios sociales y todo ese tipo de cuestiones. El caso, por ejemplo, de las mujeres, el caso de, bueno, hay muchas cosas ahí que hay que trabajar. Pero bueno, y si no nos llevamos el tiempo en esto, bien, si usted a participación, por favor, la pueden decir, no importa, aquí estamos para eso, compañeros, aunque nos llevemos el tiempo en esto. Idea. Permítanme, solo voy a encender la luz por acá. Bien, entonces, les decía que la organización política administrativa y las unidades estas que se crearon en el siglo XVIII tenían mucho que ver con la política del establecimiento de control y de recontrol, no solo las instituciones, sino de toda la vida colonial, por parte de la monarquía española. ¿Algún otro elemento que tenga? Licenciado, también las órdenes religiosas. Ahí está. Para la cristianización o conversión de indios. Y entramos a otro elemento muy interesante. Gracias, compañera. Bien. Las órdenes religiosas, que se puede hablar muchísimo. Bien. Uno, en el caso de las órdenes religiosas, los españoles, cuando vinieron a América con la invasión, con la conquista, fue digamos, un traslado, herencia de la construcción de siglos, de costumbres, de procedimientos, de instituciones, construcción de cultura de Europa. Las otras se constituyeron en pilares fundamentales, en tanto que uno de los objetivos era la evangelización. Por lo tanto, desde el principio vemos nosotros que la corona permitió, digamos, la introducción de órdenes que esa introducción determinó y adjudicaciones específicas, como por ejemplo, en Centroamérica, vemos nosotros que una de las primeras órdenes que vino son los mercedarios. Y los mercedarios tuvieron regiones específicas en donde ellos se situaron
y comenzaron a evangelizar. Por supuesto que los sistemas de evangelización, si bien tenían un objetivo común, era la conversión cristiana de los indígenas, ¿sí? Tenían algunas costumbres distintas y algunas, digamos, algunos procedimientos muy particulares por cada orden. Entonces, en el caso de los mercedarios, podríamos decir que la región Guatemala actual de los mercedarios estuvo en la región de San Marcos, parte de Quetzaltenango, en la región de Huehuetenango, estuvieron los mercedarios, contrarios a los franciscanos, que estuvieron en la región de Chimaltenango, de Sololá, parte de Totonicapán, y de los dominicos también parte de Totonicapán, el Quiché y las Verapaces. Entonces, vemos nosotros que también las órdenes tuvieron que ver mucho con la regionalización de la conquista. Y en el caso de Honduras, igualmente llegaron, El Salvador, pero El Salvador era una situación distinta porque en El Salvador, digamos, no se caracterizó por la evangelización de una orden en particular, ¿no? Sino, digamos, estas órdenes, digamos, no eran órdenes, sino era una, ¿cómo le llaman a esto? No me acuerdo, luego les voy a contar. Era, digamos, una organización, eran organizaciones religiosas, por supuesto, pero que tenían una vinculación muy distinta a las órdenes religiosas propiamente. Pero que, bueno, al final de cuentas, todas perseguían la cristianización, eso definitivamente. Bueno, entonces, aquí voy a permitirme extender. Si bien es cierto, el fin de las órdenes inicialmente no iba más allá de una evangelización pronta, en algunos casos pacífica, se dio. En el transcurso del tiempo, estas organizaciones religiosas fueron convirtiéndose en verdaderas instituciones de poder político y económico. Vean ustedes, tengan la archivo y hacer sus correspondientes investigaciones sobre la colonia, van a ver el peso económico de las órdenes religiosas. Así, resumiendo a grandes rasgos, podríamos decir que las órdenes religiosas se constituyeron como las entidades financieras de la colonia. Sí, las órdenes religiosas, sobre todo en el caso de los dominicos y aquellas órdenes, las concepcionistas, bueno, y otras órdenes. Entonces, estas órdenes prestaban dinero. Pero no lo prestaban por ser una institución crediticia, lo prestaban porque, de alguna otra forma, su evangelización permitió la posibilidad de amasar grandes riquezas. ¿Por qué? Porque habían ciertas disposiciones y, bueno, por ejemplo, había gente, bueno, pues que heredaba, daba sus limosnas, daba tanta cantidad de limosnas, muchos bienes que se legaban a la iglesia y todo, terminó finalmente siendo una instituciones muy poderosas económicamente hablando. Entonces, estas instituciones, ¿qué podían hacer con el dinero? Prestarlo. Entonces, ahí viene una figura muy interesante que ahorita no sé si ustedes logran recordarse de ella en su justo sentido, es los censos. Los censos, es decir, los censos, sobre todo la clase de censos eran como préstamos que hacían, pero no solo eso. La iglesia, por ejemplo, por su misma naturaleza evangelizadora y salvadora de las almas, por ejemplo, y en un mundo, en un contexto en donde indígenas, mestizos y españoles, criollos y todo mundo, ¿sí?, digamos, estaba dentro del ámbito de la religión cristiana y quería salvar su alma. Pero para salvar su alma, ¿sí?, tenían que mediar algunas situaciones económicas, como por ejemplo, se fundaban capellanías.
capellanía, ¿sí? Es decir, aplicando una capellanía religiosa. Sí, la capellanía era un dinero que se ponía en las órdenes para financiar la profesión de religioso de alguna monja o de algún padre o cura o lo que sea, ¿no? Bueno, pero con este dinero, ¿qué es lo que hacían? Ahí está la cuestión. Los condicionamientos de las capellanías eran precisamente dejar pagado por anticipado, ¿sí?, el rezo de misas, ¿no? Misas y en muchos casos para la eternidad. Y ese es el problema de los liberales del siglo XIX. Ahí fue donde despojaron por completo de eso, porque fluían los capitales, imagínense ustedes, gente, digamos, porque en esa época no se pensaba en un cambio. En la colonia se pensaba, bueno, aquí se le paga a la iglesia constantemente por medio de los fieles para que recen por la eternidad de las almas de los que se mueren, ¿sí? Y los que están no en el cielo, sino cerca, en el purgatorio, pues hay que rezar, hay que hacerles misas, hay que hacerles para que eso sirva para que se salven ya muertos. Entonces eso es muy interesante. Es decir, las órdenes religiosas se constituyeron no solo en los pilares del proceso de conquista y colonización desde el punto de vista, digamos, del sometimiento de las grandes mayorías indígenas, sino también se constituyeron en pilares económicos que estimulaban las acciones, digamos, el accionar económico, ¿sí?, a partir de rentas, dineros, de donación a la gente con las... Entonces, iglesias que paraban, por ejemplo, no solo con las riquezas que generaban las comunidades indígenas o que generaban todos los fieles dándole dinero en efectivo y todas esas cuestiones, sino donaciones. Le donaban haciendas, confiscaban en tanto no pagaban lo que debían o que debían pagar los fieles, confiscaban haciendas, labores, casas en la ciudad y todo, pagaron con unas grandes riquezas las órdenes religiosas, pues. Esto es muy importante. Y es más, hay un trabajo que yo realicé hace como unos 10 más, como 15 años más o menos. Hicimos un trabajo sobre en 1803 y ya estamos hablando de 1873 y nos pareció curioso que más de la mitad de las casas de la ciudad eran de las instituciones religiosas. Imagínense ustedes. Pues bueno, no vamos a extendernos mucho con esto. Pero ahora, esto es en el aspecto puramente económico. Ahora, con el aspecto de la cristianización, no, hay que, digamos, vamos a ver, hay varios escritos del padre Jesús María Ñoveros, tiene un trabajo, la iglesia y la evangelización en Guatemala. Se publicó, yo creo, en la historia general de Guatemala. Entonces, él nos habla de las formas de evangelización, ¿sí?, de los métodos pedagógicos aplicados. Y todo, vieran qué bueno, ingresa uno a entender cómo estas órdenes religiosas finalmente se constituyeron en una necesidad social sobre la base de crear un imaginario completo de la cristianización y la salvación cristiana. Entonces es muy interesante. ¿Alguna otra duda que tengan o algún otro aporte, compañeros? Por favor, gracias, compañera. ¿Tienen alguna otra? Recuérdense que esto es solo para tener algunos elementos que nos permitan ingresar posteriormente a otros. Bueno, no sé. Más por ahí, pero como esto es solo... Licenciado, ¿sí? Quizás ahí se puede agregar lo del proceso de secularización de doctrinas religiosas para el siglo XVIII. No sé si también se puede incluir. Claro que sí. Proceso de secularización. Sí, bueno, sí, el proceso de secularización, por ejemplo, fue muy... Esto fue más notorio en el siglo XVIII.
aunque el proceso de secularización siempre se dio. Y entonces, en el caso en El Salvador, como les decía, no fueron las órdenes religiosas, sino fue una cristianización secular. Es decir, esto tiene que ver mucho con los votos con que se instituyen las organizaciones, las órdenes religiosas, ¿sí? Al final de cuentas se persigue lo mismo, ¿no? Digamos, la fe cristiana. Pero en el caso del proceso de secularización, lo vamos a ver más claramente en el siglo XVIII con el establecimiento de los Borbones. Y entonces, con este proceso de secularización, es, digamos, un alejamiento cada vez más de algunos procedimientos que tradicionalmente manejaba la Iglesia cristiana, que se pueden expresar en varios aspectos, como por ejemplo, en los aspectos económicos. El proceso de secularización surgió más bien ya para una real cédula, no es real cédula, una disposición de 1744, en donde los Borbones, digamos, establecen el proceso de secularización de una forma clara y definida. Y dicen claramente, con relación dice, todas aquellas órdenes o aquellas instituciones religiosas que quieran, y por cuestiones económicas, ahí es donde pesa la cuestión económica, que deseen deshacerse de sus bienes, pueden deshacérselos, ¿no? Entonces, muchas de las instituciones religiosas, como por ejemplo, conventos, seminarios y una serie de instituciones que, bueno, aparte de también las cofradías, ¿no? Las cofradías son fabulosas y unas cofradías riquísimas. Solo un paréntesis. Yo hice una investigación sobre no investigación, pero sí estuve leyendo material sobre eso. Y entonces, vean ustedes, esas cofradías del Salvador, ustedes, impresionante las cofradías del Salvador, también de aquí del oriente de Guatemala. Imagínense, 3,000 cabezas de ganado, 2,000 caballos, imagínense, 140 caballerías de tierra, de las cofradías, imagínense ustedes. Pues bien, el proceso de secularización en términos económicos iba orientado a que estas instituciones podían negociar todos esos bienes que tenían. Y así funcionó. Vemos que muchos conventos ya para 1750 comienzan a deshacerse. Sobre todo, digamos, tenían necesidad de algunos dineros, vendían haciendas, vendían bienes, vendían muchas cosas. Pero el proceso continuó, y en 2004 ya encontramos nosotros un proceso de secularización bien adentrado. Por supuesto, es política borbónica, ¿sí? En donde ahí sí que obligan a que por parte de las cofradías, ¿sí?, digamos, proporcionen dineros, no solo digamos, bienes, no solo en dineros en efectivo, sino también en joyas y todo, para que vaya a las arcas de la corona y que les sirva desde luego para solventar esos problemas militares y problemas ingentes que tenía por la crisis española, ¿no? Entonces, vemos casos muy interesantes en donde muchas de las cofradías, ya para 1804 en adelante, ¿sí?, se deshacen por completo de todos sus bienes. Y en muchos casos, gran parte del oro o de la plata que tenían en sus iglesias, parroquias, conventos, en muchos casos fue refundida, en muchos casos, pues, para darle a la corona, ¿no? Pero no solo eso, el proceso de secularización era, digamos, un poco menos atención cómo se veía la cuestión del control religioso, económicamente hablando también, digamos, de los Austrias o de los Habsburgos en las dinastías del siglo XVI y siglo XVII, ¿verdad? Porque el XVIII es Borbón. Entonces, el proceso de secularización fue un proceso que también acompañó en gran medida, fue estimulado en gran medida y fue aprovechado en gran medida por ejemplo, las ideas de la Ilustración, ¿sí?, en donde se ponía en duda todo, en donde había que discutir todo, en donde, digamos, la razón era lo más importante. Si ya no eran tanto las ideas religiosas, sino la razón ilustrada, ¿sí? Eso es muy importante. Kant nos dice, ¿no? Y
¿sí? Imagínense la influencia de la Revolución Francesa en España, ya a finales del siglo XVIII, en principio XIX, en términos, bueno, y lo que pasa es que los españoles tenían ciertas reservas y no mucho, digamos, estaban de acuerdo en ir contra el rey, como se fue en Francia. En Francia, claramente, contra el rey, contra la iglesia. Y no, en España no. En España, la misma Constitución de 1812 se creó sin el rey, pero, digamos, el rey como que siempre, ¿sí? Y la religión oficial siguió siendo la religión cristiana, definitivamente. Y en Francia ya no, Francia eran muchas cosas. Recuerden de cambios muy profundos en el siglo XVIII. Bueno, ahí hay que hablar mucho. Entonces, miren, compañeros, nos extendimos bastante, pero no importa, porque se trata de platicar estos elementos y el próximo, si ustedes no tienen alguna otra idea, podemos seguir platicando de otros elementos que tenía preparados para hoy, para el próximo día, ¿sí? Y los vamos a desarrollar un poco con mayor amplitud. Ahora, por favor, para la cuestión de la asistencia, pueden ustedes, voy a dejar de compartir ahorita, pueden ustedes desde ya anotar su nombre y su número telefónico, su número de carnet, por favor, en el chat del aula, de la plataforma. Y entonces yo voy a crear el chat hoy en la noche o mañana temprano y ya tenemos